el que ustedes están haciendo, un compartir bien enriquecedor. Un buen ejemplo a seguir. Bueno, quise plantear el tema de las inteligencias múltiples según el enfoque de Elaine de Beauport y Aura Sofía Díaz, el libro de ellas de las tres caras de la mente, y un poco de mis interpretaciones y lo que yo he ido añadiendo, en términos de cómo utilizar esas inteligencias para gerenciar la incertidumbre, un tema que yo creo que nos está tocando muchísimo en este momento, porque la llegada del virus y todo este cambio de la era anterior a la era de Acuario. ¿Me escuchan? Sí. Sí. Ajá. Bueno, nos ha planteado la situación de qué hago con esta incertidumbre, con estos movimientos tan fuertes que la vida nos está presentando. Y quise poner un pedacito de un poema de Fernando Pessoa, que es un poeta de finales del siglo XIX y comienzos del XX, y dice sobre la incertidumbre que mi espíritu está todo hecho de vacilación y duda, y nada para mí es o no puede ser positivo. Todo oscila a mi alrededor y yo con ello solo soy incertidumbre. Todo es para mí incoherencia y cambio. Todo es misterio y todo es significante. Cada cosa es un símbolo desconocido de lo desconocido. Y fíjense que él muere en 1935, entonces también fue una generación que les tocó dos guerras y que vivieron también tiempos bastante difíciles, y probablemente este poema lo escribió en un momento de incertidumbre fuerte parecido a los que hemos estado viviendo en estos últimos tiempos de manera más acelerada. Entonces, esa sensación de temor, de duda, que muchas veces hace que nos paralice momentáneamente, también nos está planteando ahora con muchas más herramientas que el siglo pasado, qué hacer para gerenciar esa incertidumbre. Y por eso quise que este conversatorio, además de mostrar las diferentes capacidades cerebrales de las múltiples y algunos aportes de la neurociencia, es cómo usarlas a favor de una vida más plena en conciencia, que es la base para que nosotros podamos gerenciar la incertidumbre que nos toque vivir donde quiera que sea que hayamos elegido estar, ¿no? Entonces, en las diferentes enfoques que me ha tocado conversar, encuentro que es importantísimo que ante estos retos vitales que nos está presentando la vida del virus, de los cambios de moneda, de el cambio de vida, la tecnología, cuestiones a nivel mundial, es muy importante ir hacia nuestro territorio interno, ir hacia donde estamos nosotros, y preguntas como estas: ¿qué sé de mí? ¿Qué quiero? ¿Quién soy yo? ¿Cuáles son las cosas que le dan sentido a mi vida? Y realmente somos capaces de compartir nuestras vulnerabilidades y nuestros logros, porque a veces no nos gusta que nos vean las vulnerabilidades porque tiene que ver con el ego, porque cosas que me dan temor. Entonces, ¿cuáles son esas cosas que me atemorizan? ¿Qué de todos esos retos vitales en esta nueva era son las que me están confrontando con mayor fuerza? ¿Y qué hago con eso? ¿Me quejo? ¿Me quedo en el sufrimiento, en el dolor? ¿O me he vuelto más resiliente
¿Con qué cuento y con quiénes cuento para afrontar esos retos? Y la pregunta que dejo, ¿estamos dispuestos a ampliar nuestros marcos de referencia? Porque definitivamente el reto más importante es que logremos ampliar nuestra mirada, ampliar ese marco de referencia en el cual nos hemos movido, en el cual tenemos un sistema de creencias, hemos estado allí pegados y entonces cuando nos dicen, por ejemplo, que el amor es una cosa que no viene de afuera, que no es esperar que el otro me apruebe o me diga lo bien que yo lo hago, sino aprender a quererme, a apreciarme, a valorarme, rompo con un marco de referencia que es que cuando yo pienso en mí, soy egoísta. Entonces, son como retos importantes que estamos. Entonces, ante esos momentos de grandes cambios, es importante que veamos que por muchos siglos nosotros vivimos de la seguridad y de lo estable. Era el paradigma de que lo único que lo concreto. Por lo tanto, todo lo que fuese energético, espiritual, pertenecía al campo de lo esotérico, al campo de la no validez. Tenía que todo estar bien seguro y bien estable. Y eso se compaginaba con que en nuestro cerebro, el cerebro básico es el que nos asegura la estabilidad. Entonces, nuestro cerebro básico quiere lo estable. Pero sabemos ahora, a raíz de Einstein y todo lo que vamos a ver, que en realidad somos energía, todo lo que somos es energía y estamos todo el tiempo en transformación, en cambios. Entonces, estos momentos de duda y de inseguridad que estamos viviendo nos ponen en esa lucha entre el futuro y el pasado que nos genera muchísima inestabilidad y menos posibilidades de enfrentar lo que tenemos que enfrentar en el momento presente. Y lo que sí es cierto, y lo tenemos confirmado tanto por el lado de la ciencia como de la espiritualidad, es que en el único momento en que podemos resolver las cosas es en el presente. Entonces, aprender a estar presente y dejar de irnos al pasado, que es donde nos llenamos de resentimiento, o irnos al futuro, que es lo que nos llena de miedo, entonces no hay ninguna posibilidad de resolución. O las resoluciones que nos vienen siempre son complicadas. Entonces, en esa lucha de lo que pasará, qué haré, qué no haré, qué es lo incierto, lo que me imagino, desde ahí no podemos. Entonces, un punto importante es aprender a estar centrados en el presente. Para gerenciar la incertidumbre es importantísimo que veamos esto que nos ha dicho Einstein. Somos materia y energía. Es decir, por mucho tiempo creímos que lo que éramos era pura materia, lo que se podía ver, probar, tocar, lo tangible. Pero lo que verdaderamente somos es energía. Y es una energía condensada cuando los átomos están más pegaditos, entonces se hace materia. Pero todo es energía y somos energía en movimiento. El cerebro es energía y es vibración y está en completa transformación. Entonces aquello de que así soy porque así era mi papá y así era mi mamá y así somos en mi familia, queda completamente derogado ante estas explicaciones de la ciencia de que verdaderamente lo que verdaderamente somos energía en permanente transformación. Inclusive sabemos ya que a nivel genético hasta el gen es posible cambiar cuando cambiamos de actitud y de pensamiento. Entonces Einstein, con su famosa fórmula de la energía, nos habla sobre la velocidad de la luz y de lo que representa el universo como energía vibrando todo el tiempo. Y más adelante, con el movimiento de la física cuántica, surge el principio de Heisenberg, que nos dice
que la energía no solamente es ondas, sino que somos partículas. Entonces surge la disquisición, bueno, ¿qué es lo que somos? ¿O es onda o es partícula? ¿Es cuerpo o es energía? Y nos dicen, no, es que tenemos esa dualidad. Somos ondas y a la vez partículas. Somos partículas en el cuerpo, en lo físico, y somos ondas en los pensamientos, en los sentimientos, en toda la parte energética que no es visible. Entonces, Elaine de Beauport dice que la energía es nuestra perspectiva unificadora para poder apreciar las múltiples realidades que vivimos. Es decir, la podemos apreciar en este plano corporal, pero también en los otros planos más sutiles cuando vamos viajando hacia eso que llamamos el campo de conciencia ilimitada o el universo cuántico o como quiera que se le llame. Entonces, este paradigma de la ciencia sobre la física y sobre la energía verdaderamente nos está dando un cambio de referencias bien importante. Entonces, nos preguntamos, ¿quién soy yo? Somos átomos, somos infinitos átomos en movimiento agrupados de manera concreta nos volvemos parte de esa totalidad de la energía. Somos una parte, un pedazo que se vuelve cuerpo y que en esa totalidad y esa parte vamos creando nuestra realidad a medida que nos caminamos a través de ella. Entonces, ¿quiere decir que yo soy una parte completa de la totalidad? Sí. Lo que están demostrando los científicos es que la constitución nuestra, de nuestro cuerpo, es exacta, tiene la misma constitución que el polvo de estrella. Es decir, que nosotros somos una partecita de esa totalidad que llamamos cosmos, universo, conciencia universal, etc. Y somos un todo que tenemos cuatrillones de conexiones, nos están diciendo los científicos, más que estrellas en el cielo. Entonces, si vemos ese cielo infinito rodeado de estrellas y nos imaginamos que nosotros somos todo eso, nos podría decir que no somos capaces de o que somos limitados para. Entonces, vemos cómo nos estamos limitando con el pensamiento. Desde esa perspectiva, entonces nosotros estamos entrando en la comprensión de que somos un único campo de energía y que cuando aprendemos a conectarnos entre el cielo y la tierra y hacemos ese tubo de luz entre el cielo y la tierra, cuando nos conectamos a través de la planta de los pies con esa parte y con la que de la cabeza, la coronilla, hacia arriba, y vamos bajando la energía del cielo y subiendo la energía de la tierra, vamos llenándonos de esa energía, conectamos la energía del corazón con los campos electromagnéticos y las inteligencias del corazón, como nos lo estamos comprobando con lo que dice la gente del Instituto HeartMath. Quiere decir que podemos crear ese campo de energía como una burbuja, como esta zona. Y quiero que te quedes con esta imagen porque ahora vamos a hacer un ejercicio rapidito para que nos pongamos en conexión entre esa energía del corazón y la energía del cerebro, de la cabeza, del cráneo, para hacer este campo y conectarnos con los campos electromagnéticos de la Tierra. Entonces, Humberto Maturana, que es un biólogo que ganó premio Nobel por sus investigaciones sobre las células, nos dice que vivimos en sociedad conectada y que nos hacemos más humanos. Él dice que pasamos de homínidos a humanos en la medida en que somos capaces de construir relaciones amorosas, de respetarnos y respetar y entender a nuestros semejantes. Entonces, Elaine decía, bueno, entonces, ¿hacia dónde vamos con esto? Decía, vamos al cielo, que soy yo, a buscar la conciencia de la conciencia. Es decir,
a viajar en esa onda que viste antes para conectarnos con ese campo de conciencia y poder ir reconociendo lo ilimitado que somos para poder salir adelante a tantos retos que nos está planteando el mundo de hoy. Entonces, dice Eckhart Tolle, tú eres el cielo, ese cielo infinito. Y las nubes son lo que sucede, es el entorno, lo que está ahí, lo que va y viene. Entonces, tú eres más que todo eso que parece el gran obstáculo que muchas veces nos limita. Entonces, vamos a hacer este ejercicio un momentico. Te pido, por favor, que cierres los ojos un momento, dejes tus notas y vamos a ser solamente conscientes de nuestra respiración. Toma el aire por la nariz. Y deja que salga por la nariz. Y cuando inhalas, siente que te estás conectando con ese aire que entra, enviando a todas tus células, a todo tu cuerpo esa energía. Y visualízate como a la imagen conectada desde los pies con la madre tierra, con la energía de la tierra, y por la coronilla de tu cabeza con el cielo, con el centro corazón del cielo. Y visualízate como que esas dos corrientes de energía van a través de ti, hacia arriba y hacia abajo, como si te conviertes en una antena por donde fluye la energía que sube y baja. Y siente como esa energía recorre hacia arriba y hacia abajo. Siente los latidos de tu corazón. Puedes sentir también tu pulso cardíaco si quieres tocarlo o ponerte la mano en tu corazón. Y piensa, imagina, intuye que estás respirando a través de tu corazón. Y ahí desde tu espacio interno puedes comprobar que te puedes asomar a esa totalidad, a ese espacio infinito, a ese espacio del que provienes, a esa inmensidad. Y te puedes imaginar, visualizar, intuir que flotas en medio de ese universo, que eres una estrella, eres polvo de estrella, lleno de infinitas posibilidades. Y llénate, comprueba tu posibilidad de ir a esa totalidad, donde todos somos uno. Y sintiendo el amor y la gratitud por la vida, por todo eso que hemos recibido, siente como tu corazón se expande y se llena de amor y de gratitud por tantas cosas que hemos recibido, flores, plantas hermosas, animales de todo tipo. La naturaleza ha sido tan generosa, tantas experiencias hermosas. Y quiero que te fijes en qué momento tú eres parte de esa totalidad. Y en qué momento tú también eres una totalidad, donde una partecita tuya es tu corazón, o es tu nariz, son tus manos, son partes de la totalidad que eres tú. Y con esa experiencia venimos de nuevo aquí ahora y abres los ojos y continuamos en nuestra conversatorio.
Si quieres puedes tomar alguna nota, si quieres hacer algún comentario o alguna pregunta, hasta dónde vamos, o si quieres que continuemos. Si hay alguien que quiera hacer la pregunta, pues levanta la mano, abre el micrófono, Nori, o si quiere hacer algún comentario. una pregunta que te iba a hacer, hablaste ¿Sí? de un doctor Maturana, él es médico, ¿qué es lo que, si no sé el nombre? Humberto, ¿es porque dijiste? Humberto Maturana, él es un biólogo. ¿Es qué? Humberto Maturana. Biólogo. Biólogo, es biólogo. No, Humberto Maturana. es biólogo. Biólogo, es biólogo, sí. Él junto con porque fueron los que descubrieron que cada célula tiene conciencia, entre otras cosas, y descubren la capacidad, lo que ellos llaman de autopoiesis de las células. Entonces, él es un científico, biólogo, que ha escrito muchísimos libros, entre ellos uno que a mí me gusta mucho, que se llama La biología del amor. Sus libros no son un pensador, pero es muy interesante. Tiene muchos libros que pueden consultar, pues. Ok. Gracias, es que no sabía qué especialidad tenía la que quería para investigar. Perdón, Ajá. yo quisiera agregar algo muy Ok. interesante, No, todo lo que has dicho hasta ahora. Un poco para orientar a Cecilia. Humberto Maturana está vivo, es chileno y vive en Chile. Tienen una institución que se llama Matricia, en donde pueden buscarlo. Es un gran científico que junto con Varela ha ganado y ha sido propuesto para premio Nobel. Y Maturana, mucho antes de los avances de la neurociencia y la relación mente-corazón, de lo que está hablando esta tarde, han sido los que ya habían comprobado cómo se proyecta en esa autopoiesis la vida en esa unidad celular como forma de energía y de conciencia. Finalmente somos energía y conciencia más allá de lo material del cuerpo que vemos. Y esa es la base que se ha comprobado en los últimos años a través de las imágenes lumínicas de resonancias magnéticas en áreas distintas del cerebro. Y es muy interesante incluso el que hoy sepamos que existen neuronas en tejido cardíaco, que existen neuronas en tejido intestinal y que existen neuronas más allá del cerebro en el cuerpo, lo cual explica la vinculación que existe entre la emoción, el pensamiento y eso que bien mencionabas, la totalidad en la unidad. Entonces vale la pena que averigüen. Maturana definitivamente es un ser extraordinario. Lo conozco bien porque yo viví un tiempo en Chile y tuve la fortuna de conocerlo personalmente y por eso me atreví a hablar. Sí, gracias. Él vino varias veces a Venezuela y hace tiempo y tuvimos la fortuna algunos de conocerlo, de interrelacionar con él. Recientemente inclusive dio una conferencia y de una lucidez que verdaderamente asombroso, es maravillosa. Asombroso, sí. Asombroso. Gracias. Lo que pasa es que, no, tranquila, al contrario, muchísimas gracias porque me da la idea pues de que están más o menos en la onda de
Yo admiro muchísimo el trabajo de estos dos hombres, además, Francisco Varela. Sí, él y Varela han hecho aportes maravillosos al mundo de la ciencia y sobre todo a la comprensión del ser humano. Bueno, así como ellos está también, por ejemplo, los aportes que está haciendo la gente que está investigando sobre el ADN y nos están diciendo cómo en el ADN hay cantidad de información, de energía, en ese 98% del ADN hay muchísima información de nuestras familias, de nuestros predecesores y digamos, dice que tenemos allí la información de toda la historia de la humanidad. Entonces, y desde el punto de vista de la física cuántica, este científico también, Dirac, que crea la fórmula que aparece allí, es la base de la demostración de este fenómeno que se llama el entrelazamiento cuántico, que es la base científica que soporta el que nosotros digamos que todos estamos conectados, que todos somos uno, porque en realidad desde el momento del Big Bang, cuando ocurre la explosión, todos los átomos que todas las partículas subatómicas que estuvieron allí en esa masa que explota en el Big Bang, quedan conectadas, quedan entrelazadas. Por esa razón, todo lo que han seguido investigando, que hoy no nos da tiempo de profundizar aquí, pero es la base de comprender por qué razón, a pesar de que estamos a distancia, nos conectamos, sentimos lo que sentimos, podemos vibrar de la manera que vibramos, etc. Entonces, esto dio mucha sustento a esos fenómenos parapsicológicos que antes eran vistos como una cosa hasta de locos, pues. Entonces, es bien interesante tener esto como referencia, aunque no podamos profundizar. Nos dice, pues, la base científica de esas enseñanzas antiguas, de que hay que respetar a los ancestros, de que los que llegaron primero a la vida tenemos que honrarlos, lo que estamos conectados de todas las maneras y de que nosotros tenemos información que viaja en nuestro ADN desde tiempos inmemoriales. Entonces la genética ha contribuido muchísimo a estas comprensiones de lo que ocurre en la memoria celular y de toda la información que tenemos allí. La nueva biología, esta mujer es una mujer maravillosa, les dejo la referencia también, así como he ido nombrando a los demás. Joyce Whittley Hawkes, ella es una también PhD en estas cosas, habla sobre la resonancia y la sanación, es una bióloga también, y ella dice que somos lo suficientemente grandes para caer como la manzana de Newton, y nuestras células son lo suficientemente pequeñas y trabajan lo suficientemente rápido para certificar que los trabajos internos que hacemos ocurren como lo que ocurre en un universo cuántico. Es decir, que lo que ocurre a nivel de las partículas subatómicas en esa matrix, en ese campo cuántico, también ocurren dentro de nosotros a niveles infinitesimales. Entonces, bajo esa información, esos nuevos paradigmas de la ciencia, vamos a ir entrando a lo que es el cerebro y las multiinteligencias. Y entonces les quería hacer algunas preguntas. Por ejemplo, ¿ustedes se han dado cuenta de que hay personas que son muy cálidas, muy afectuosas, que les gusta abrazar y si tú no las abrazas es como que no hiciste contacto con ellas? Mientras que otras lógicas son más de la palabra, les gusta decir te quiero, mientras que el otro le gusta abrazar y decírselo con el abracito.
hay gente que es muy creativa y se expresa a través de la música, a través de la pintura, de la escultura, mientras que otros son mucho más expresivos a través de la matemática, por ejemplo. Y hay unos que son muy de la acción. A lo mejor no te están diciendo lo que te quieren, a lo mejor no te están explicando muchas cosas, pero van y te traen y te compran la panadería las cosas y van y te ayudan a resolver un problema. Son más de la acción. Y esa gente le gusta que le respeten los tiempos, se molestan si tú llegas tarde, son muy puntuales, cuando tú le quitas el espacio de la mesa o del lado de la cama donde les gusta dormir, se incomodan. Entonces, son estilos distintos que tienen que ver con la predominancia cerebral. Y te hago la pregunta para que tú te la vayas haciendo allí y veas cuál de estos estilos, con cuál te asocias más, cuál es tu predominancia. Yo creo que muchos de nosotros tenemos aspectos en común. Nos gustan las imágenes más que las palabras. Nos gusta más que nos alegren la vida con un chocolate que con una música. En cambio, hay gente que le encanta que le manden una musiquita. Entonces vamos a ir conociendo de esos estilos mientras vamos descubriendo un poco esto de los cerebros. El cerebro triuno yo creo que ya hemos hablado un poco sobre esto en otras oportunidades, desarrollado por Paul MacLean en Estados Unidos durante más de 60 años. Estuvo dirigiendo este centro de investigaciones sobre el cerebro y fue el que habló de que son como 3 formaciones evolutivas que pueden ser imaginadas como 3 computadores biológicos interconectados, donde cada uno tiene sus inteligencias especiales, tiene su propia memoria y tiene sus propias funciones motoras. Es decir, la neocorteza, que es la parte acá azul, el límbico, que es la parte intermedia, y el reptil, que es la parte básica más de abajo. En la historia de la evolución del ser humano, apareció primero este cerebro, por eso se le llama, es de los conscientes, y finalmente intuición. Entonces, Roger Sperry dio muchos los aportes que dio sobre el hemisferio derecho. Entonces, quiere decir que tenemos 3 zonas, aunque no es el territorio, es un mapa. Nos da una idea de que aquí tenemos la zona del pensar, del imaginar, visualizar. Mientras que en el límbico tenemos la zona del sentir, de las emociones. Y en el reptil tenemos la zona del inconsciente allí. Este es el modelo de Elaine Dupuy y Aura Sofía Díaz. Entonces, Dupuy y Díaz desarrollaron el modelo de las múltiples inteligencias, en donde a cada de estas partes del cerebro hay inteligencias particulares, específicas. Entonces, en la neocorteza dijimos que hay 2 hemisferios, ¿verdad? El hemisferio izquierdo tiene que ver con la inteligencia racional, con todo lo que es la lógica, lo secuencial, la crítica, la palabra verbal. Del hemisferio derecho tenemos la inteligencia asociativa, lo que nos permite asociarnos con. Tenemos la inteligencia espacial visual auditiva, como la que usamos ahorita en el ejercicio. Imaginarnos para escuchar un sonido y conectarnos con ella, para sentir que estamos en un espacio, aunque realmente no lo estemos. Y la intuitiva, que es la que nos sirve para como que predecir
Y una cosa interesantísima es que ahora, estudiando las inteligencias del corazón, nos dicen que el corazón también tiene una inteligencia intuitiva, que es capaz de predecir antes de que ocurra algo cuando estamos conectados. Entonces, imagínate lo que puede ocurrir cuando conectamos esta inteligencia del hemisferio derecho con esa inteligencia del corazón. En el cerebro límbico tenemos la inteligencia motivacional, ese impulso que nos lleva y nos mueve hacia la vida, hacia lo que nos interesa, hacia lo que nos determina, hacia lo que nos da sentido de realización en la vida. La inteligencia de los estados de ánimo es la que me permite aprender a pasar de la rabia a la tristeza, de la tristeza a la alegría, de la alegría al amor, del amor a la rabia y de la rabia a la tristeza. Es decir, nos ayuda a no quedarnos pegados. Como vemos que hay gente que dice, no, yo me peleé hace años y no nos hablamos hace años. Ahí esta inteligencia está realmente sin utilizar. Y luego, está la acariciados, como decimos. Cuando yo aprendo a manejar la inteligencia afectiva, yo puedo regular la cantidad de energía emocional con la que yo quiero funcionar en un momento determinado. Por ejemplo, yo voy a tener esta conversación con ustedes y se cae el internet, voy a entrar por la otra red, no, tampoco hay, y ya son las 6:05 y no está. Y si yo me quedo enchufada con todo lo que esa molestia y esa inseguridad significa, entonces yo no puedo estar aquí con ustedes de la manera que estoy. Entonces, pues, soy yo quien puedo decidir hasta dónde yo me dejo afectar por. Y esa es la inteligencia afectiva. No vamos a entrar en profundidad, tal vez después vamos a ir después viendo cada parte del cerebro y vamos a ir recordando un poco de estas inteligencias. Entonces, ya va. Ok. Vamos entonces. Tenemos en el cerebro básico, cerebro reptil, la inteligencia básica, la inteligencia de los parámetros y la inteligencia de los patrones. Tres inteligencias en el cerebro de la acción, que nos pone con los rituales, con lo que es el estar unido a la vida. Cuando una persona entra en estado de coma, queda conectado con la vida a través de este cerebro y fundamentalmente a través de esta inteligencia. La inteligencia de los parámetros es la que nos ayuda a poner límites, a saber hasta dónde puedo con una cosa y cuándo no. Y es importantísima cuando vamos a negociar, a establecer relaciones, y muchas veces no la utilizamos nunca. Y la inteligencia de los patrones, que es la que me permite cambiar las rutinas y los patrones que tenemos establecidos, que muchas veces decimos, yo soy así, así soy yo y no puedo cambiar. Evidentemente, lo que sí es importante reconocer que todas las inteligencias son energía y vibración, y las vibraciones de la neocorteza son rapidísimas. Es una red. Mientras que las ondas, la energía, la onda, las inteligencias emocionales son un poco más lentas y las del cerebro básico son muchísimo más lentas. Por eso los cambios dentro del cerebro básico son más despacio.
Entonces entremos al primer juego, el juego de la neocorteza, de pensar y de imaginar. El hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho. El hemisferio izquierdo me da la idea de las partes, de los pedacitos, de la secuencia, de lo lineal. Y el derecho me da la idea de la totalidad, del conjunto, lo que llamamos la visión helicóptero, la totalidad. Entonces, sabemos que nuestros pensamientos son conexiones y que nuestras células viven conectadas. Ya en el momento mismo en que nosotros estamos conversando, ustedes están viendo estas imágenes y yo estoy aquí hablando, ya en su cerebro hay una cantidad de neuronas que se llaman neuronas bebé. Esas neuronas bebé, cuando ellas captan que hay información nueva que está llegando al cerebro, ellas se ponen contenticas. Es como, tengo la oportunidad de vivir. Más o menos es como se me ocurre a mí la imagen de lo que ocurre con ellas. Y esas neuronas bebé, en la medida en que tú las alimentas y le vuelves a dar del mismo alimento, ellas van constituyendo nuevas conexiones. Entonces, esa es la importancia de tener pensamientos nuevos, de meternos en nuevas cosas, esto que ustedes hacen, de tener estas conversaciones en tópicos distintos y novedosos para cada uno de ustedes. Algunos ya son conocidos, cosas que han visto muchas veces, como Saritza, que yo conozca. Pero hay cosas que son nuevas. Entonces, por ejemplo, esto que ustedes me invitaron para hablar sobre las características del vino, esta chica que sabía tanto sobre eso, para mí eso era nuevo. Entonces mis neuronas bebé allí se alertaron y además me invitan a seguir buscando información. Entonces, esas conexiones es la que hace que nosotros nos mantengamos más tiempo vivos y jóvenes, porque nuevas redes neuronales implica vitalidad, implica fortaleza a nuestro cuerpo en la medida que vamos incorporando nuevas vivencias, nuevos abordajes de la vida, etc. Y esa habilidad está en nuestros cerebros, esa habilidad de conectarnos. ¿Cómo nos conectamos con el hemisferio izquierdo? Nos conectamos a través de pensamiento racional. Cuando yo estoy aquí hablándoles y explicándoles y dándoles el paso a paso y mostrándoles las cosas y haciéndole análisis y presentándole información lógica, secuencial, científica, y estamos hablando del tiempo que no nos podemos pasar, que es a tal hora, es a las 6 de la tarde, a las mías y las 5 de ustedes. Eso es el hemisferio izquierdo, es la parte. Y el hemisferio derecho es la totalidad, es el infinito, es el espacio dentro de ti, es esa práctica que hicimos antes, es la conexión con lo espiritual, con la intuición. Cuando yo digo, caramba, yo hoy como que no voy para allá porque, no sé, tengo ese presentimiento y resulta que después te enteras que hubo una tranca por allá y tal y se presentó un conflicto, tú dices, wow, qué bueno. Perdón. Me ahogué porque es que eso me pasó. Iba a salir para casa de mis tías y digo, no, yo no voy a ir hoy. Y en efecto habían puesto una alcabala y resulta que la alcabala era de unos tipos que andan en short con los pelos pintados de colores y con unas armas larguísimas y la gente pasó un muy mal rato. Todavía estoy así, tú sabes, esas cosas que... Entonces la intuición es una inteligencia súper importante del hemisferio derecho porque muchas veces nos salva de muchas cosas. Estaba buscando una información y de repente voy a la librería
o entro en internet y ¡pam! Me encuentro con la información que andaba buscando. La asociación. Me asocio con Nieves en su interés por Maturana y por la biología. La simultaneidad. Lo que pasa de manera inmediata, simultánea. La temporalidad. Mientras la persona con predominancia del hemisferio izquierdo le interesa mucho la hora y los tiempos, el hemisferio derecho le cuesta llegar a la hora. Muchas veces no sabe ni el día en que está. Y la gente piensa que es tonto o es distraído. No, es que tiene una predominancia del hemisferio derecho. Entonces, mira a ver en dónde están tus predominancias. Aquí entonces dijimos que teníamos la inteligencia racional, la inteligencia asociativa, la inteligencia espacial, visual, auditiva y la inteligencia intuitiva. Estamos entonces con las diferentes inteligencias de la neocorteza. Si tienes alguna pregunta, la dejas ahí anotadita para cuando hagamos el altico de esta parte. Y entonces, creo que he dado ejemplos de cada una de estas inteligencias, ¿no? La ciencia, la parte, los átomos, las neuronas y las células son la parte de la totalidad que eres tú, que soy yo. Y así, tú y yo somos la parte de esa totalidad que es el universo. Entonces, necesitamos amplificar nuestras percepciones, incluir, aceptar, apreciar, ver con una visión mayor de la totalidad. Entonces, cuando hagas tus visualizaciones, tus meditaciones, te invito a que guardes esta imagen. A mí esta imagen me encanta, porque me ayuda a ver las conexiones de mis tres centros. El bajo Dantien, el medio Dantien y el alto Dantien, como lo llama en las enseñanzas budistas, taoístas, orientales. Pero también vemos la conexión de la Kundalini que viene desde el chakra 1 hasta arriba, hasta aquí, y es el impulso de esa energía que hace que tú te conectes a este campo. Y cuando tú te imaginas que acá, que tienes esa pelota de energía, entonces te vas a dar cuenta que puedes traer de ese infinito esa energía hacia ti y hacer ese intercambio. Entonces, vamos a hacerlo ahorita, vamos a practicarlo rapidito, es 1 o 2 minutos. Te vuelvo a pedir que por favor cierres los ojos y antes de cerrarlo, quédate con esta imagen. Te imaginas que esa eres tú, que ese eres tú. Y que con la respiración vas a mover esa energía Kundalini que viaja a través de tu eje central, de ese tubo que nos conecta la tierra y el cielo. Y a medida que respiras, inhala, imagínate que estás inhalando esa energía pura, llena de luz blanca, dorada, que proviene de ese universo cósmico y que te ayuda a mover la energía en ese tubo de luz que tú eres, que desciende por la coronilla una cascada de luz blanca, dorada, y sube a través de tus pies una energía femenina, poderosa, nutritiva. Ahora frota tus manos, una con la otra, y siente la energía entre tus manos y haces como si estás haciendo una pelota de energía. Y solamente cuando inhalas, imaginas que esa pelota se ensancha
Y cuando exhala, se contrae. Siente esa pelota entre tus manos. Y a medida que inhalas y exhalas, percibe como si fuese una pelota de goma que crece y se contrae. Que crece y se contrae. Inhala profundo, como si inhalaras por la garganta, y se llena esa pelota hasta que logras hacer una esfera alrededor de ti. Visualízala. E imagina, visualiza, intuye entre tus manos. Está esa energía llena de átomos y de partículas subatómicas conectada con esa parte del universo que está ahí entre tus manos. Y a medida que sientes como se ensancha y se contrae tu pelotita, siente que esa energía que está ahí entre tus manos es esa energía universal, esa energía cósmica. Y luego te la vas a poner en alguna parte de tu cuerpo donde tú sientas que más la necesitas. En tus ojos, o en tus oídos, o en tu estómago. Y siente como esa energía entra en ti, sacando cualquier energía discordante y la traes y luego la colocas unos minutos en silencio. Y das las gracias por ser parte de ese universo infinito. Y cuando estés lista, abres los ojos. Entonces, mira la diferencia entre yo soy y yo estoy. ¿Cómo me veo desde aquí, en este plano? ¿Y qué puedo sentir cuando me veo desde arriba? Como ese ser de energía. ¿Qué diferencia hay? ¿Pudiste sentir esa energía entre tus manos? ¿Pudiste sentirlas en tu cuerpo? ¿Te pudiste concentrar en tus pies y en la coronilla y sentirla? Porque quiero que estas preguntas te las respondas a ti mismo, no por la teoría que te estoy presentando. Es que puedes estar mucho más claro de quién eres en la medida que nos damos cuenta de quién verdaderamente somos. Y vamos a empezar a la segunda zona, a la zona del sentir, la zona del cerebro límbico, donde está la amígdala, los bulbos olfatorios que son la entrada al cerebro límbico. Y este segundo juego, así como el primer juego de la neocorteza era el juego de la totalidad y las partes, el juego de pensar racionalmente o de visualizar e intuir. Entonces, ahora vamos a jugar el juego de lo que yo quiero sentir a esa idea de lo que tú me haces sentir. La diferencia entre yo soy feliz porque he elegido ser feliz, contigo o sin ti. O sea, lo que yo siento no depende de ti. No es que tú me haces feliz, es que tú me asustas. No es que tú me haces que me salga de mis casillas. Es que yo hago lo que hago y elijo lo que elijo de acuerdo a lo que hay en mi repertorio.
Ese es este juego. El cerebro límbico de sentir, como les dije, en evolución fue el de los mamíferos, de la sangre caliente. Es la emoción que puede ser fuego y puede ser agua. Y puede ser un agua tibia, rica, puede ser un agua fría, una cascada. Y también puede ser un mar tormentoso. Entonces, lo que hemos pensado es, cuando tú actúas y yo siento, yo creo que yo lo que siento es por lo que tú haces, no por la manera como yo vivo lo que vivo. Entonces, para cambiar esta creencia y esta manera y ver cómo me hago más dueño de mí, más dueña de mí, me pregunto, ¿yo permito que mis sentimientos dependan de lo que tú haces o yo soy la dueña de lo que yo siento y de lo que yo hago? Yo soy la dueña de mis pensamientos y de mi comportamiento, no los demás. Soy yo la que decido, independientemente de lo que tú hagas. Tú me invitas, Cecilia, a participar en este conversatorio, pero yo soy libre de decir si quiero o no quiero, o si puedo o no puedo. Entonces la gente nos invita a sentirnos mal, a sentirnos culpables porque nos acusan. Y yo acepto o no esa invitación. La gente me puede invitar a sentirme mal cuando me insulta y yo me siento víctima. O yo me empodero y yo le puedo decir, bueno, esa es tu opinión, eso no tiene que ver conmigo. Respeto tu opinión, ¿está bien? Entonces, aprender a apropiarnos de lo que sentimos, esas son las inteligencias de este cerebro. Y no grabemos en la memoria a largo plazo de los niños los resentimientos con acciones que los harán reaccionar cuando sean adultos ante otros seres, incluso ante sus propios padres. Entonces, esto nos hace pensar que muchas cosas de nuestros resentimientos son grabaciones de largo plazo, sí, en nuestras épocas más tempranas, pero que nuestros padres hicieron lo que mejor podían y sabían en ese momento. Y pensaban que la mejor manera era dando la correa o golpeándonos como a veces hacían con vara. Ok, entonces tenemos tres inteligencias. La inteligencia afectiva, ¿ya te recuerdas cuál es? La que me permite graduar cuánta energía dejo entrar a este templo, que es mi cuerpo. ¿Cuánta deja pasar? Como cuando gradúo la cocina. Llama bajita, llama media, llama alta. A veces tenemos que poner la llama alta. Si yo quiero hacer el asado, entonces la carne la voy a poner vuelta y vuelta. Pero luego la tengo que poner muy bajita, 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 bajita para que se cocine de otra manera. Esa es la inteligencia afectiva. La de los estados de ánimo, que ya te dije, es la capacidad de viajar de un estado de ánimo a otro para no quedarnos pegados. Porque si me quedo pegada, ya vas a ver cuando te muestre el territorio de las emociones de Elaine, qué pasa cuando nos quedamos pegados. Y la inteligencia motivacional, que es la que me da la fuerza para seguir adelante. Aquí tenemos la capacidad de dejarte afectar por algo o alguien, desarrollar la habilidad de acercamiento a una persona, lugar, cosa, idea, sentimiento. En este momento no me puedo conectar con eso.
estoy en una reunión y yo no voy a permitir que esa persona o esa situación me saque del lugar. O estoy con mi hijo y este no es el momento para dejarme afectar por. En cambio, a veces necesito concentrarme y decir, me dejo afectar, déjame expandirme. Entonces, capta en esas imágenes cuál de ellas te tocan, cuál te produce más acercamiento, con cuál te dejas afectar más, cuál te dejas afectar menos. La otra inteligencia, la de los estados de ánimo. Bueno, aquí tenemos la famosa película de Disney, donde nos puso estos personajes. Y es bien interesante la película, no sé si la vieron, si no la han visto, se las recomiendo, hace ya un tiempo que salió, donde habla de la tristeza, del desagrado, de la alegría, de la furia y del temor. Y este gráfico que habla de la frecuencia vibratoria medida por aparatos desde el punto alfa hasta la alta conciencia y cómo ellas nos afectan. Y lo interesante que están descubriendo es que cuando nosotros estamos en una frecuencia que está debajo de los 250, estamos expuestas a cualquier tipo de virus, de bacteria, de hongo, de enfermedad. Es decir, que cuando nosotros estamos en un estado emocional de alta frecuencia, vibración más alta, llámese voluntad, aceptación, razonamiento, amor, alegría, paz, iluminación, entonces allí esa es la mejor manera de preservarnos de cualquier... Es la mejor vacuna, porque estamos allí fortaleciendo el sistema inmunológico e impedimos que. Entonces necesitamos fortalecer la libertad de sentir y experimentar lo que sea que tenemos que experimentar. Y para ello tenemos que salir de la idea de que hay emociones malas y emociones buenas. Todas las emociones son buenas. Necesitamos experimentarlas porque emociones son energía, son vibración. Y toda energía y toda vibración contiene información. Entonces, cuando nosotros sentimos lo que sentimos, es importante quedarnos sintiendo esa vibración para poder sacar la información que es lo que me está queriendo decir esa furia, ese miedo, esa tristeza, esa alegría. Y con eso, entonces ir a resolver. Entonces, por eso esta inteligencia es tan importante para poder entrar y salir de esos estados de ánimo. Cuando yo lo manejo, yo construyo, genero mis emociones según lo que tengo grabado en mi memoria, en mis experiencias pasadas. Además de pertenecerme, son mi responsabilidad. Me doy cuenta que, por ejemplo, en mi casa mi abuela decía, deje de reírse tanto que después de toda risa viene un llanto. Mi abuela era de los Andes. Yo no sé si ustedes oyeron alguna vez eso, pero en otras casas era malo sentir rabia porque la rabia la sienten los perros. Y en otras casas es no llore, que los hombres no lloran. Entonces, todas esas creencias grabadas en tu memoria, en la mía, estas experiencias pasadas, me impiden o me permiten manejar las emociones. Entonces, esto de que es el otro el que hace que yo me moleste, que yo me sienta triste, es un engaño, es una trampita, pues. Y luego tenemos la inteligencia motivacional, es saber lo que me mueve en la vida y dejarme guiar por ese movimiento. El objetivo de esta inteligencia es sostener la vida,
que nos ayuda a ser capaces de escoger, de hacer una buena decisión, de dirigir y de guiar la vida. Una inteligencia muy importante. Entonces, ¿qué hacemos con las emociones? Hay gente que cree que lo mejor es guardarlas, que eso es feo, estar expresando las emociones. Y hay gente que cree que es mejor expresarlas, no importa dónde sea. Entonces yo le digo a la gente que nosotros como seres humanos, así como lo que comemos, lo digerimos y tenemos que expulsarlo a través de la orina y las heces, también lo que tragamos en el mundo emocional tenemos que digerirlo, procesarlo y también botar la toxina, no nos podemos quedar con ella. Pero esa toxina yo no se la voy a botar a la gente encima. Caminar, papi. Yo no voy y boto mis residuos encima de los demás. Pero tampoco puedo tragármelo porque ya yo sé que esas emociones que me trago me van a causar enfermedad. Ya sabemos que las emociones son neuropéptidos. Cada emoción genera un neuropéptido particular y que, por ejemplo, el neuropéptido, la hormona de los estrés, el cortisol, es lo que genera enfermedades más graves. Mientras que las endorfinas, que son generadas de las emociones del amor, del gozo, del bienestar, de la alegría, entonces me genera rejuvenecimiento celular, las células se mueven mejor, etc. Entonces, tenemos que ver si las reprimimos en algún momento puedo explotar. Y voy a explotar de la manera más inadecuada en el momento más inadecuado. Por eso es importante entonces aprender a gerenciarlas. ¿Cómo hago para eso? Este es el tema de las emociones de que te hablé. Cuando yo tengo un querer y un deseo, dice Elaine de Beauport, yo puedo, ante ese querer, irme por el territorio de la línea azul, la llama ella. O sea, ese querer, ese deseo, me lleva a mi ser, está conmigo, con lo profundo de mí. Y ese deseo de ser me hace encontrar un yo puedo. Y esos yo puedo me llevan al amor, a la satisfacción. Pero si ese querer queda frustrado, entonces la gente se va por las ondas altas a la lucha, a la rabia y a los celos, al odio, a la violencia. Si se va por las ondas bajas, entonces se baja la energía, hay contracción, se va la tristeza, yo no puedo. De ahí a la depresión, yo no puedo, ellos no pueden, nadie puede. Y de ahí a la enfermedad, porque ya vimos lo de los neuropéptidos y las hormonas. Entonces, ¿qué pasa? Hay gente que va, los que se llaman, esta gente que va de los altos a los bajos con una velocidad enorme, ¿verdad? Y te dice, está en una euforia o en una rabia enorme y de repente ¡pum!, se desanima y se va para acá y se deprime. Y es lo que llaman la bipolaridad, porque no tiene la capacidad de regular sus ondas y entrar en buscar su propia satisfacción, conectarse con su ser para buscar los yo puedo. Entonces, eres energía, pero ¿en qué frecuencia estás vibrando? Fíjate la imagen de la frecuencia del miedo y la frecuencia del amor. Cuando las emociones pasan a través del ADN,
a través de esas antenitas que están allí, electromagnéticas, capaces de atraer energía. Fíjate tú cómo la vibración del miedo es bajita y los puntos de luz que toca el ADN son mínimos. Mientras que las ondas del amor, mira la vibración tan alta y fíjate todos los puntos de amor que tocan dentro del ADN. Entonces, es como las lecciones que nos ayudan a entender la importancia de aprender a vivir en el amor y a salir del miedo. No es que ese miedo es malo, el miedo forma parte de la vida, el miedo es una alerta de nuestro organismo para tener cuidado, pero no nos podemos quedar pegados allí, el miedo no lo podemos alimentar. Entonces, sentir la vibración hasta que tú entiendas qué te quiere decir tu tristeza. Cuando tú entras en la tristeza, en vez de decir, ay, no, me voy a tomar algo, voy a oír música, no quiero sentir eso, porque tengo miedo de quedarme ahí deprimida. No, siente la vibración hasta que consigas la información. Igual, no sé, me siento como mal, no tengo ganas de comer, estoy incómoda. Siente la vibración hasta que sepas qué te está diciendo esa vibración. Permítete sentirlas con la libertad de profundizar y captar la información que te brinda. Entra en ese sentimiento lentamente y luego sales de él conscientemente. Ya tú sabes que debajo de toda rabia hay un niño herido queriendo algo. Cuando estés brava, date cuenta qué es lo que tú necesitas para salir de ahí, sanar tu herida. Cuando estás triste, hay un amor que crees que perdiste, porque ya tú sabes que la energía no se pierde, la energía se transforma. Entonces no hay pérdida. Y cuando tú tienes tristeza, lo que significa es que has amado mucho a esa persona o a esa cosa, situación. Eres una gran amante. Entonces, expresar los sentimientos es un paso superior. El hecho de sentir no quiere decir que lo tienes que expresar. El hecho de sentir lo que quiere decir es que hay algo a lo que tú necesitas prestarle atención. Entonces, la llave en este cerebro está en cerrar con una satisfacción, concluir. Así como en la neocorteza necesitamos concluir. Por ejemplo, tú estás escribiendo una carta o estás escribiendo un documento o estás haciendo una presentación. Tú tienes que llegar a un momento y decir, ya, la firmo y la mando. Puede ser que tenga errores, puede ser que la próxima versión sea mejor, puede ser que ¿verdad? Pero tienes que llegar a un nivel de satisfacción y cerrar. Igual pasa en el sentir. Tienes que cerrar, porque si tú te quedas insatisfecha siempre queriendo más y más y más, ese nivel de insatisfacción genera enfermedad y malestar. Entonces, cierra las vibraciones abiertas por un deseo o un querer. Entonces, no todo, así como no tenemos que saberlo todo y concluir con todo aquí en el pensar, tampoco tenemos que satisfacer todos nuestros deseos. Y tenemos que aprender a elegir. Bueno, esta vez quiero esto. Bueno, no me puedo comer la torta de chocolate, me como un cuadrito de chocolate. Y me siento súper feliz porque me comí un cuadrito. Entonces, necesitamos sentir nuestros deseos, no solamente para ponernos conscientes, sino también para ver qué pasa con esas vibraciones y saber que si ellas se bloquean, van a marcar situaciones importantes en nuestro cuerpo. El cuerpo va a sufrir cuando nosotros no somos conscientes de lo que estamos sintiendo, cuando lo manejamos como si fuera una cosa de los demás o de afuera.
Entonces, el amor y la compasión son necesidades, no es un lujo. Sin ellos la humanidad no puede sobrevivir, dice el Dalai Lama, y yo lo creo. Por eso es que es tan importante aprender a vivir en la línea azul que nos da Len, aprender a bajar de la rabia y a subir de la tristeza para entrar en el amor. Para poder gerenciar la incertidumbre necesitamos sentir la empatía, pero la empatía empieza por mí, ser empática conmigo. La compasión y la comprensión empieza por mí. Y en estos momentos críticos que estamos viviendo en todo el planeta, es importantísimo sintonizarnos con ese otro para comprender mejor este fenómeno de la incertidumbre. ¿Y cómo lo hacemos? Aprendiendo a disfrutar de las cosas sencillas de la vida, de esos pequeños detalles que nos hacen sentir mejor, de esa llamada, de la sonrisa del nieto, de la copita de vino, de la llamada agradable, de la camisita nueva que me puse, de la cosa, del arreglo del cabello, de las uñas. O sea, buscar cosas que nos llenen de alegría y vitalidad. De ese video que me pongo a ver nuevo sobre ese personaje X. Necesitamos expresar esa empatía, cultivar el amor propio. Empatía conmigo es la manera, lo que nos ayuda a ponernos en la condición de poder ayudar y dar al otro. Yo no le puedo dar al otro algo que yo no tengo. Como dice una persona que explica, cuando tú exprimes una naranja, sale jugo de naranja, no sale jugo de fresa, ni sale jugo de lechosa, sale jugo de naranja. Entonces, cuando la vida nos exprime, sale el jugo de lo que realmente tenemos dentro de nosotros. Por eso es importante tener ese jugo de amor y de empatía por nosotros. Ok, entonces aquí vamos a hacer un ejercicio y vamos a parar por si hay preguntas. El ejercicio de ahorita es que cierre los ojitos un momentico. Y te concentres de nuevo en tu respiración. Y te hagas la pregunta, ¿qué hago aquí en este momento? ¿Qué hago en este conversatorio? Y cuando me doy cuenta de esto, ¿qué hago aquí? ¿Para qué estoy aquí? Te das cuenta que estás pensando. Y toca esa parte de tu cuerpo donde contactas esa emoción. Y profundiza a ver qué te dice eso que estás sintiendo allí. ¿Qué información te deja? Y toma nota. Cuando estés lista, abres los ojos. Cuando estés listo, abres los ojos. Entonces me gustaría que ahorita hicieran algunos comentarios o alguna pregunta sobre esta parte antes de entrar a la última parte del cerebro y de las inteligencias y cómo manejarlas en función de la incertidumbre. Nori, yo podría comentar que esto es un área
que hay que trabajarlo mucho y varias veces para poder estar más conectado con todo lo que tú has hablado, porque es mucha información súper valiosa que uno, quizás en momentos que ha estado, yo por lo menos que he practicado yoga pocas veces, no tanto, hay algo de eso, ¿verdad? Pero es tan amplio. Sí. Para uno manejarlo de una manera así como que sea sanador, hay que estar encima constantemente de la teoría. Sí. Pienso yo. Bueno, por eso he querido hacer algunos ejercicios, porque a veces hablamos de sentir y en realidad estamos pensando, no estamos sintiendo. Exactamente. Y el sentir es más lento, es más despacio. Hay que quedarse tranquilito, soltar la mente y sentir. Y el sentir está en el cuerpo. La sensación se capta es en el cuerpo. Y a veces sentimos como un calor, a veces sentimos frío, a veces sentimos como una punzada, a veces es como lo que llaman las maripositas en el estómago. Es eso, porque es sentir. El sentir lo experimentamos así en el cuerpo. En cambio, el pensar es una idea, es frío, es más de aquí de la cabeza. Entonces, yo puedo ser que te diga, yo te quiero mucho, y eso no sea sino una expresión neocortical, es un pensamiento. Pero sentir el amor es otra cosa. Hay que sentirlo, hay que bajarlo, ponerlo en el corazón, sentirlo, ¿sabes? Perdón, yo coincido con Cecilia. La mayoría de los que estamos aquí venimos de una formación donde se ha privilegiado la razón. Ese cerebro, ese neocórtex y ese hemisferio izquierdo, privilegiando lo racional, y dentro de lo racional venimos de una generación en donde se hablaba incluso del cociente intelectual como una manera de diferenciar y privilegiando la inteligencia, refiriéndose exclusivamente a la inteligencia lógica matemática. Sí. Y esas inteligencias múltiples que existen, más allá de las que mencionaste, que nos caracterizan, que todos tenemos todas las inteligencias, pero como bien dijiste, en algunos predominan algunas más que otras. No significa que no las tenemos, sino tenemos más desarrolladas unas más que otras. Pero ¿a qué me refiero? Es más que el conocimiento teórico, el conocimiento experiencial. Cuando nosotros vivimos una situación, podemos comprender, incluso hasta a nivel celular, por esa inteligencia celular, porque lo hemos vivido. Es como cuando nos preguntan, ay, es que estoy enamorada. ¿Y cómo sabes tú que estás enamorada? Ah, bueno, yo tengo la certeza de que estoy enamorada porque ya tú has tenido la experiencia. Eso no obedece a la lógica. Eso es importante mencionarlo, como es también importante que así como se ha privilegiado la razón y todo lo que es el pensamiento racional, matemático, del hemisferio izquierdo, científico, como una prueba material de que existe. No menos cierto es que venimos de una generación altamente competitiva, en donde incentivar la competencia, tú tienes que ser el mejor. ¿Mejor que quién? Siempre hay una comparación y lo que tú estás proponiendo es que si somos todos uno, empezamos a privilegiar en esta nueva era valores como la empatía, de la cual Saritza hizo una clase magistral también, que fue maravillosa porque se enlaza con la que tú estás dando el día de hoy, Nori. Y cómo Qué bueno.
saltar, claro, te lo pongo como antecedente porque ya nosotros venimos como enlazando información que nos abre nuevas posibilidades, como Sí, bien dijiste tú en tu exposición, de ampliar este campo de posibilidades y empezar no a dudar de la razón, sino a completar la razón con una parte que no se había privilegiado, no sustituirla, sino aumentar nuestras claro, capacidades. Yo te lo digo así es. porque yo estoy trabajando hace varios años en el área de mindfulness y, y es traernos, como cuando tú comenzaste diciendo, vivir en el presente implica conectarnos con nosotros mismos. Y venimos de una sociedad Así es. acostumbrando a vivir viendo hacia afuera, comparándonos con el afuera. Los referentes de éxito están afuera y hemos estado ausentes de nosotros mismos. Por eso es que la incertidumbre nos mueve el piso y esto, todo lo que estamos viviendo en el último año, tiene que ver con eso. Esa Así certeza, es. control de que si yo hago esto, el resultado es este, y se vino al traste todo eso, porque la única verdad es la incertidumbre y el cambio, porque si somos energía, la energía es cambiante, se mueve, no es estática. Así es. Así Cambiar los es. paradigmas de la noche a la mañana no resulta sencillo. En mindfulness para mí ha sido maravilloso y a quienes yo he entrenado, el poderse conectar consigo mismo para poder empezar el recorrido hacia adentro y empezar a conocerse y a equilibrarse en esos hemisferios y en ese mundo vasto interior que te amplía mucho más las posibilidades, en donde te atreves a soltarte y a navegar sin esperar la certeza, la certidumbre, sino que vives Sí, momento a momento. Y eso te permite ser mucho más sí, feliz, más empático, colaborador, integrar todas las inteligencias. Pero tiene sí. que Bueno, perdón. todavía nos faltan las cuatro del básico, que todavía nos faltan las cuatro del básico. Claro, Apenas claro, estamos la comparando, racional, pero perdón, quise hacer un alto la para que no se nos instintiva. acumule tanto. Sí, bueno, pero era eso. A lo mejor el impacto de cómo integro yo esto. Como si hasta ahora yo he vivido con todo este paradigma y esa era mi verdad de la noche a la mañana, me están diciendo que eso no es tan cierto. Entonces agrego más Así es. incertidumbre. A eso Así quería es. llegar. Esa es la nueva era. Bueno, fíjate que tú mencionaste algo que hemos vivido en la competitividad, porque acuérdate que el modelo que se nos vendió era de que subsiste el mejor, el más fuerte. Claro, sobrevive el Esa mejor. era sí. Entonces, ante eso surge inevitablemente la competencia, pero no es verdad. Pero la Cada competencia vez nos llena estamos de más miedo, nos ciertos, llena de temor. claro, En cambio, la claro, colaboración nos llena de amor, que es lo que tú estás sí, pidiendo, que empecemos a aumentar nuestra vibración. así es. Bueno, Saritza tiene una escuela, qué bueno que ya compartieron con ella y ya la tienen ahí cerquita, porque es mucho de lo que hemos hablado. Son muchos años experimentando esto de las vibraciones, de la inteligencia, de abrir la mente y el corazón para nuevas enseñanzas, para compartir nuevas cosas. Es decir, es un camino que vamos recorriendo. Lo interesante es que esta nueva era y toda la energía que está entrando al planeta, con todos estos cambios, es como que nos están empujando a mirar la vida, la realidad y todo lo que está de otra manera, porque si no nos queda de no nos queda de otra manera. Y tú ves que esa incertidumbre hay gente que la maneja con una gran resiliencia y va hacia adelante y maneja, sale con una cosa y sale con la otra, mientras que hay otra gente que se queda totalmente perdida, resentida,
se queda, pues. No sé si hay alguna otra pregunta, comentario, o si no seguimos con la parte que nos queda del cerebro básico. Quería ver si hay algún otro comentario. Sí, Nieves, ciertamente esto es una cosa de práctica. Hoy estamos dando pues y además yo traté de sacar pedacitos de lo que pudiera ser más útil en términos de las inteligencias y sobre todo aplicado a algo, porque lo interesante no es tener solamente la información. Claro que eso es interesante, pero lo interesante es cómo eso yo lo aplico a una situación particular que nos esté tocando vivir. ¿En qué me está tocando a mí la incertidumbre en este momento? Y cómo yo utilizo mis inteligencias a favor de encontrar una mejor solución, una mejor manera de ir adelante con lo que me esté tocando vivir. Ese es el tema. Entonces, bueno, no sé. Seguimos. Ya va. A menos que tenga alguien otra pregunta, pero podemos seguir. Bueno, seguimos con el cerebro básico, el cerebro de la acción, el cerebro del comportamiento, tan reptil porque, como les comentaba, fue el primero en aparecer en la evolución. Es el cerebro que nos permite acercarnos o alejarnos. Y el juego de este cerebro es aprender a darnos cuenta a dónde me lleva mi energía, a qué cosas me acerco y de qué cosas me alejo. Los reptiles son de sangre fría, entonces este cerebro es frío. Es el cerebro solamente de la acción. Es la que me lleva a ir hacia adelante o a retraerme. Es el cerebro del comportamiento. Y estas son las partes del cerebro básico. Tiene que ver con la función motora, esta parte del bulbo raquídeo. Tiene que ver con los impulsos entre el medio ambiente y la manera como yo actúo frente al medio ambiente, el tallo cerebral. Y el sistema reticular es el que manda la información hacia arriba, hacia el cerebro límbico y hacia la neocorteza, que canaliza la información del medio ambiente hacia arriba para mandar la información para ver qué hacer. Cuando nosotros, por ejemplo, dormimos, este es el cerebro, el lenguaje del cerebro básico es el lenguaje de los sueños. Él manda el impulso hacia arriba y en el hemisferio derecho es el que pone las imágenes en el sueño. Por eso es tan importante los sueños en este cerebro, porque lleva información inconsciente hacia arriba para ayudarnos a hacerla consciente. El cerebro básico, la parte de la inteligencia básica, tiene que ver con la seguridad, tiene que ver con el instinto, con el territorio, con las normas, con las costumbres, con nuestra herencia familiar, con las raíces, las tradiciones, el sentido de pertenencia. Tiene que ver con el comportamiento, a las cosas que me acerco a querer a mis viejitos, a mis viejitas, me acerco a hacer deporte, me acerco a comer rico y sano, me alejo de la violencia, me alejo del cigarro, de las drogas. Entonces tenemos tres inteligencias para manejarnos aquí en el cerebro. La inteligencia básica, la inteligencia de los patrones y la inteligencia de los parámetros. La inteligencia básica es la que me permite acercarme o alejarme de algo o de alguien de forma apropiada. El objetivo de esta inteligencia es ser más libres.
mantener la salud. Es la inteligencia de la sobrevivencia. Es la que me ayuda a saber qué cosas me hacen daño. Los refrescos, el alcohol, el cigarro, las drogas y las cosas que me hacen bien, me dan vida. La inteligencia de los patrones es la que me ayuda a reconocer las huellas que gobiernan mi conducta. Es la que me pone en contacto con la herencia, con lo que ahora se llama la epigenética, la información que tenemos en el ADN a nivel de hologramas, a nivel de energía, no lo que está en la parte física, en el cuerpo, en la partícula. Y al conocer esas huellas que por estar en el inconsciente nos gobiernan y vemos repeticiones, podamos tener la información, las herramientas, porque tenemos la capacidad de cambiarlas cuando deseamos hacerlo. Y antes decía que un hábito, un patrón era muy difícil. Si sabemos cómo hacerlo, es bastante fácil. Y luego tenemos la inteligencia de los parámetros. Es conocer, continuar y cambiar parámetros en tiempo, espacio, que te ayuden a proteger las áreas básicas de tu vida. Esta inteligencia es importantísima cuando establecemos relaciones. Son guías para el comportamiento. ¿A qué horas? No, es decir, ahí está, es la inteligencia que nos ayuda de una manera fenomenal en el convivir. Porque la convivencia, el respeto de los tiempos de cada uno, no siempre son los mismos, pero hay que respetarlos. El tiempo, nos habla de los espacios, el espacio que para uno es importante, para otro. Por eso en nuestra casa decimos, ahí está la zona social, áreas comunes, y está el área privada. En los edificios están las áreas comunes y las áreas privadas. Entonces, así como la estrategia indirecta del límbico es dejarse afectar, la estrategia indirecta del reptil es la observación. En este cerebro, así como les dije que en el cerebro límbico es importantísimo cómo graduar la energía, en este cerebro es importantísima el cómo me dejo, el cómo observo. Y la observación la damos de varias maneras. Observamos el cuerpo. Nuestro cuerpo habla. De hecho, lo que se llama la biodecodificación es lo que el cuerpo nos señala en la enfermedad, es el síntoma de algo que está más profundo y que no lo hemos visto. El comportamiento es lo que yo estoy haciendo, porque a veces digo y pienso una cosa y estoy haciendo otra. El yo en contexto, o sea, cómo soy yo en este contexto, no es lo mismo en el contexto en el que estoy aquí, el que ustedes están allá en Panamá, o el contexto que estoy aquí en mi casa, o cuando salgo al supermercado o a la alcaldía. Y observar mis sueños. Les dije que el lenguaje de los sueños es el lenguaje del cerebro básico. Y es importantísimo aprender a leer ese lenguaje. Es el lenguaje del inconsciente. Entonces, observemos el cuerpo. ¿Qué nos dice el cuerpo? Una persona que anda así, si ustedes levanten los brazos, ahí donde están, levanten los brazos y diga, me siento mal. Me siento mal. Ahora di, me siento bien. ¿Qué es más coherente? ¿Te das cuenta que
Si tú estás en esta actitud, en esta postura, si tú dices, te pones así y dices, me siento bien, No combina. ¿notas la diferencia? Claro. No hay coherencia, ¿verdad? Entonces, el cuerpo habla. Cada forma de cuerpo nos está diciendo cosas de las que están en la mente y en el alma de cada persona. Entonces, observemos el cuerpo a ver qué nos dice, la forma de caminar, etcétera. No vamos a entrar allí porque ahí hay un mundo de cosas. El comportamiento es lo que reconocemos como la totalidad de nuestras acciones. Observemos cómo nos comportamos, cómo somos con los vecinos, cómo somos con nuestra familia, cómo somos con nuestros amigos, cómo somos con nosotros mismos. Hay gente que va a la iglesia los domingos a hacer oración y luego sale de ahí despotricando y hablando mal del vecino y X. Entonces, observemos el comportamiento como la totalidad de nuestras acciones y la importancia de este cerebro es aprender a aceptar, aprender a honrar para poder mejorar y poder cambiar. El cambio de patrón en este cerebro comienza por aceptar, soy como soy, las cosas son como son. Yo no puedo, si yo voy a modificar este escritorio que es de madera, yo tengo que usar herramientas apropiadas para la madera. Entonces, lo primero para poder modificarnos es aceptar qué es lo que realmente hay en nosotros. Y muchas veces tenemos que quitarnos velos porque creemos cosas muy distintas a lo que realmente está pasando. Entonces, honrar. Honrar es lo segundo, porque cada quien ha hecho lo mejor que ha podido, cada quien ha hecho lo mejor que sabía, aunque nos parezcan muy horribles algunos comportamientos de gente de nuestra historia. Honramos su presencia en nuestras vidas. Nos dieron la vida. Abrieron el camino de la vida para que llegara nuestros abuelos, los tatarabuelos, los bisabuelos, los abuelos y los abuelos nuestros padres. Sin ellos, por eso todas las religiones del mundo nos enseñan a aceptar y honrar, aceptar la vida como es, a sentirla como es, honrarla, para poder luego entonces, con esa fuerza y esa bendición, mejorar y cambiar, transformar. Entonces, para esta práctica no es fácil, esta práctica es complicada. La práctica de manejarnos en la incertidumbre, primero hay que aceptarla. Es tiempo de tomar acciones saludables y efectivas. Es decir, cuidarnos y responsabilizarnos por nuestra salud física y emocional, sin quedarnos en la preocupación que nos paraliza. Entonces, practicarlo de que todos somos uno. Por lo tanto, Él es como Él es, la situación es como es, ellos son como son. Y muchos de mis pacientes me preguntan, ajá, ¿eso quiere decir entonces me tengo que resignar, que me tengo que conformar? No. La aceptación no es conformarte. Mejor dicho, no es resignarte. Elaine decía, aceptar es ponerte con la forma. Por lo tanto, la palabra conformarse quiere decir ponerse con la forma que es, aceptar, apreciar, conocer. Ese es lo primero. Luego, entonces, honrar, dar las gracias y desde esa aceptación, esa compasión, es que yo puedo ver, ajá, ¿qué es lo que voy a hacer?
¿Cómo lo voy a hacer? ¿Cuándo? ¿Dónde? Y empezar a ver en qué campo de mi vida, dónde voy a manejar mejor la incertidumbre. ¿Dónde en este momento, en qué campos? Entre esos 8 campos de la vida, la salud, el hogar, la familia, las relaciones, el aprendizaje, el trabajo, la recreación, la espiritualidad. ¿Dónde? ¿Dónde voy a hacer? Entonces, ya sabemos que el descontrol genera la incertidumbre y nos hace sentir vulnerables. La vulnerabilidad me hace darme cuenta que puedo estar en riesgo, que hay una amenaza, que necesito ponerme en alerta. ¿Y cómo puedo utilizar mis inteligencias? Vámonos a la neocorteza, a pensar horizontalmente, simultáneamente, a incluir, a pensar holísticamente con todo, ir de la dualidad a la complementariedad. Entonces, pensar horizontalmente quiere decir utilizar mi hemisferio izquierdo. ¿Qué falta? ¿Dónde estoy? ¿Cuál es la secuencia? ¿Cuál es la mejor ruta? ¿Qué es lo mejor que puedo hacer? Y esa inteligencia racional, acompañarla con la espacial. Imaginar, visualizar, percibir, intuir cuáles serán las mejores salidas, con qué me asocio. Y luego pensar incluyendo, utilizar la inteligencia asociativa y la inteligencia afectiva del límbico. Conectarme con el centro energético del corazón. Incluir. Cuando hacemos el trabajo en equipo, somos más y somos mejores, respetando obviamente las diferencias. Cada quien tiene algo distinto que decir, algo nuevo que aportar. Pensar holísticamente. Recordarme que yo soy solamente una parte, que está el infinito ahí, y que cuando yo me conecto con ese campo infinito de posibilidades, unos lo llamamos Dios, otros lo llaman universo, como quiera que sea que lo llames tú. Saber que eso está allí y que cuando tengo esa conexión cerebro-corazón, cuando me conecto con mi intuición, puedo tener muchas posibilidades, inclusive eso es lo que llaman los milagros desde mi perspectiva, porque pasan esas cosas que yo ni me imaginaba que podían pasar. Es lo inesperado, es la incertidumbre cuando me da sorpresas gratas, cuando me enseña que hay cosas bellas y hermosas para vivir. Y cuando voy de la dualidad a la complementariedad. Cuando yo lo veo bidimensional, veo solamente o un cilindro o un cuadrado. Cuando lo veo en la tridimensional, veo que hay muchas facetas, múltiples facetas de las cosas. Imagínate esta tercera dimensión. Ahora nosotros decimos que estamos llegando a la quinta. Imagínate las infinitas cosas que hay maneras de verlo. Entonces la complementariedad nos ayuda mucho a ver que todo es perfecto, que no solamente la luz es buena, que también la oscuridad nos enseña. Y que la oscuridad se difumina cuando se enciende la luz. La oscuridad también, yo puedo aprender muchísimo de la oscuridad. Y todo eso nos lleva a ir a la acción, a movernos a la acción. ¿Cuáles son las acciones que a raíz de todo esto, pues queremos tomar para seguir adelante en la vida? Hasta aquí. Gracias.